El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, la palabra de Dios hoy es muy rica. La carta a los Gálatas, el Evangelio de San Lucas, el Salmo, la fiesta que hoy celebramos, San Francisco de Asís. Déjenme compartir con ustedes solo un par de ideas. Normalmente cuando hablamos de la conversión de alguien, se nos imagina a alguien que llevaba una vida de pecado, de vicios, que se convierta a Dios, se vuelve una persona buena. Tal es el caso, muchas veces escuchamos a una persona que, por ejemplo, dice: yo cuando era católico y quién sabe qué, era borracho, chismoso, mujeriego, drogadicto, conocí a Cristo y ya no toco más que a mi mujer. Y se convirtió. En la primera lectura, cuando habla San Pablo acerca de su conversión, es un caso muy especial, porque San Pablo era una persona muy buena, conocía todas sus tradiciones, estudiaba la palabra de Dios y era tan celoso de su fe en Yahvé Dios, que cuando se enteró que había una secta llamada cristianos, discípulos de Jesús de Nazaret, y veía en peligro su fe, comenzó a perseguirlos con tal de acabar con esa secta. Y ahí es cuando se encuentra con Jesús de Nazaret. Un día, mientras iba a perseguir a los cristianos, se le aparece una gran luz que lo ilumina, lo tira al piso y entonces recibe una revelación: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que llegará a ser San Pablo, dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo pasa de ser un judío fundamentalista a ser un fiel seguidor apasionado de Cristo. Se convirtió en aquello que perseguía. Ojo, y no es que San Pablo fuera una mala persona, otra vez, era un hombre profundamente religioso que veía en peligro su fe judía y por eso perseguía a los cristianos. Se encuentra con Jesús, cambia su vida y se convierte en apóstol. Es lo que dice hoy en la carta a los Gálatas: hermanos, ya habían escuchado ustedes hablar de mí. Cuando yo era judío, dice, yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Tanto es así que Pablo fue el que orquestó el martirio de Esteban, el primer mártir de toda la iglesia. Dice, pero un día Dios quiso revelarme a su Hijo y Él me puso a predicar el Evangelio a los paganos. Y esto viene con la fiesta de hoy. Hoy celebramos a San Francisco de Asís, un hombre que vivió entre el siglo XII y XIII en Italia, un joven hijo de padres muy ricos, que en un momento él sintió en su corazón que Jesús lo estaba llamando a seguirlo, pero en la pobreza. Cuando su padre lo interpela, como diciendo: ¿por qué me dejas en vergüenza? ¿Tienes todo? Francisco se desnuda y le devuelve a su padre todo lo que llevaba. Dice: aquí tengo todo lo que me has dado, aquí tienes todo lo que me has dado.
Y Francisco se va a vivir con otras personas, hermanos que querían seguir a Jesús en pobreza, en castidad, en obediencia, y vive de manera prodigiosa la humildad. Es otro tipo de conversión. Lo enlazamos con el Evangelio de hoy, Evangelio de San Lucas. Jesús va a visitar la casa de Marta. Marta lo recibe en su casa, pero María, su hermana, es la que escucha a Jesús, la que se siente a recibirlo. Es un detalle bien importante, hermanos. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Ocuparnos de sus cosas. Frente a las preocupaciones, problemas que podamos tener en la vida, siempre es bueno darle su lugar al Señor. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, siendo solamente una la necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué hizo María? Dejó los quehaceres que tenía, se sentó a los pies del Maestro a escucharlo. Y esta tiene que ser nuestra actitud en la Santa Misa, hermanos. A veces podemos venir, por ejemplo, a la celebración eucarística, recibir al Señor en nuestra casa, pero estar ausentes en nuestro corazón y en nuestra mente, pensando, distrayéndonos con nuestras preocupaciones. Hay que sentarnos a escuchar a Jesús, a hacer esa experiencia. San Pablo se encuentra con Jesús y antes de ir a predicar, se va unos días a meditar ese encuentro hasta que llega alguien y lo bautiza. San Francisco de Asís se encuentra con Jesús en la oración y se convierte en un hombre de profunda vida espiritual. ¿Cómo? A los pies del Maestro. En una ocasión, siendo ya religioso, San Francisco escucha una voz en su oración que le dice: reconstruye mi iglesia. San Francisco pensaba que Dios le mandaba a reconstruir esa iglesia antigua en ruinas, juntó dinero, comenzó a llegar ayuda y la reparó. Y el Señor le decía: no, reconstruye mi iglesia. Se refería a la comunidad. En aquel tiempo la iglesia estaba atravesando por una fuerte crisis. La vida religiosa se había relajado incluso entre sacerdotes, obispos. ¿Cómo la reconstruyó San Francisco? Siendo fiel, humilde, ocupándose de las cosas de Dios, decía él, y predicando con palabras cuando sea necesario, más bien con su vida. Hermanos, hoy pensemos cómo nos acercamos aquí a la Santa Misa. ¿Con qué actitud? ¿De Marta, ocupándonos de nuestras propias cosas, descuidando al Señor? ¿O con la actitud de María? Pongámonos pues a los pies del Señor, escuchando su palabra y recibiéndolo en la Eucaristía. Que el Señor así nos los conceda.